como nuestro embajador en Guatemala y la comunidad judía. También el pueblo de Dios debe recordar que esto existió, sucedió, y ahora estamos haciendo una memoria para que sea lección de la humanidad. Debemos de unir nuestras oraciones para que nunca, jamás se permita el hecho de algo parecido. Y por eso es tan duro escuchar a una nación como Irán, señor embajador, diciendo palabras tan horribles como que quieren borrar a Israel del mapa. Nos sentimos tan mal de no ver una respuesta de las Naciones Unidas como quisiéramos escucharla. Una protesta, que el presidente Ban Ki-moon se pusiera de pie y somatara el podium y dijera: no permitimos semejante expresión. Pero no lo vemos. Tienes toda la razón. Mira, ellos son miembros de las Naciones Unidas. Y ¿cómo puede ser que las Naciones Unidas permite a una nación a declarar de la manera más abierta, exterminar la vida de la población de otra nación, el pueblo de Israel, y se calla? No dice nada. Una cosa increíble, varias veces los presidentes de Irán, Ahmadinejad antes, y otras figuras iraníes, declararon que su meta es destruir el pueblo de Israel. Y estamos viendo un país que se está dedica a la mayoría de sus entradas del petróleo a construcción de centros nucleares, de un lado, para conseguir suficiente enriquecimiento de uranio para que les dé la oportunidad de construir los artefactos nucleares, y del otro lado están viendo de la manera más abierta que están construyendo misiles de largo alcance de 1.500 kilómetros y de 2.000 kilómetros y más. ¿Y para qué necesitan misiles de este largo? Y del otro lado, ¿para qué necesitan un país que tiene tanto petróleo? Ellos dicen que necesitan los centros nucleares para energía civil. Es ridículo. Porque ningún centro nuclear de esa categoría está conectado con el asunto de energía civil. Y además, para energía civil no necesita enriquecer el uranio más de 5%. Y nosotros sabemos que lo enriquecen a 20% y están ahora probando de enriquecerlo más. Y el primer ministro israelí ya varios años advierte al mundo, sale reclamando: ustedes tienen que ver lo que está pasando ahí. Ellos tienen un plan que nosotros no les vamos a permitir, porque Israel no va a permitir que Irán va a tener bombas nucleares cuando que ellos amenazan de la manera más clara al Estado de Israel. Así es. Entonces, lo que estamos viendo hoy día es que el mundo occidental no quiere ver lo que está pasando. Como se dice en hebreo, Enaim lahem velo yir'u, oznaim lahem velo yishma'u. Tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no quieren escuchar. Un día eso les va a golpear, porque los iraníes tienen un plan y ellos van a seguir ese plan. Ahora el mundo occidente con los americanos trata de ver la posibilidad de disminuir ese progreso de Irán. Pero los iraníes lo dicen de la manera más clara: no vamos a permitir. ¿Qué le pasó al mundo? ¿Está escondiendo, quiere tapar el dedo, el sol con un dedo? Se ven, hay pruebas, y las pruebas, con esas pruebas puedes llegar a las conclusiones adecuadas. Y gracias a Dios,
tenemos las posibilidades con nuestras altas tecnologías de detectar cosas que ocurren ahí. Si es por satélite israelí, si es por otros medios israelíes, y lo estamos trabajando. Israel no duerme. Hay quien que está despierto 24 horas. Entonces, vamos a seguir vigilando el tema, vamos a seguir proclamando el tema, no nos vamos a callar. Y cuando espero que no vamos a necesitar tomar medidas, pero todo está sobre la mesa. Así es. Personalmente, señor embajador, para mí, como un siervo del Señor, y para este canal, que le pertenece a nuestro Señor, es un honor darle este tiempo para que las lecciones que debería de aprender la humanidad las aprenda. Porque nosotros no podemos hacer menos que usar el recurso que tenemos para recordarle a usted, hermano bendito, que Israel es la nación que Dios eligió para revelar su nombre, su palabra, su gloria. Y nunca podrán hacerle más daño que el que Él ha permitido por alguna causa que ustedes y yo hemos entendido, nunca más allá para mostrar algo. Que la maldad del hombre, sin el temor de Dios, sin el conocimiento de la palabra, no tiene límite. Hubo un pastor que decía, él ya murió. Voy a decir el nombre, embajador, porque es un hombre que aprecio en mi memoria tanto. El doctor Edmundo Madrid decía de esta manera: el hombre sin Dios es una bestia. Cuando el hombre no conoce a Dios, cuando el hombre no conoce la palabra, cuando el hombre no conoce lo que significa la voluntad divina, el acto divino de haberse revelado a través de la palabra, es una bestia. El hombre sin Cristo en la fe de nosotros como cristianos es una bestia. Es decir, no logramos más que practicar y practicar maldades. Y lo que anhela nuestro Señor es que tengamos conocimiento de la verdad. Y la verdad es nuestro Señor. A Él damos la gloria y la honra. Y el propósito de este programa, porque el propósito es del Estado de Israel representado en nuestro amado embajador Moshe Bahar, es excelente, porque nos está mostrando que no todo es como la prensa dice. La prensa, embajador bendito, no ha aprendido la lección. El mundo todavía hace más caso de la apariencia que de la verdad. Si algún ejército en el mundo es reactivo, reacciona para defenderse, es el ejército de Israel. Pero cuando se defiende, todo el mundo lo ataca. Noticias, noticias, noticias en contra de la defensa legítima. Pero cuando caen misiles y caen misiles y caen bombas sobre las regiones de Israel, miles de bombas han caído. No hay ninguna noticia. Y cuando finalmente descubren dónde está el punto donde están lanzando los misiles y lo derriban, lo acaban, no es extraño que pongan niños para hacer más alarde de crueldad inexistente. Los crueles son los que ponen los niños, no los que atacan el lugar donde están enviando esas bombas. Tenemos que entenderlo, mis hermanos, tenemos que abrir el entendimiento y orar por la paz de Jerusalén, orar por el Estado de Israel, orar por el pueblo judío, como el Señor nos lo pidió. Porque las lecciones que tenemos a cambio, ¿cuáles son? Permítanme introducirlas de manera breve. Mientras que fueron muertos, masacrados, creyendo que podían eliminarlos, ¿qué sucedió? Después de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, en 1947, nuestro país, embajador bendito, Guatemala, participa en el apoyo a la
unión de naciones de aquel tiempo hacia esa posibilidad que existía de darles un territorio. Y Guatemala va a la Liga de las Naciones, y Guatemala apoya que así sea, y ayuda a través de Jorge García Granados a que podamos darle también otras naciones latinoamericanas el voto favorable. Y en 1948, un 14 de mayo de nuestro calendario occidental, surge la independencia y el nuevo país, el nuevo Estado de Israel en esta era, en su propia tierra, de hace miles y miles de años. ¿Cuál es la lección? 66 años después, con todo lo que pasó, con el holocausto y toda la injusticia, ¿qué lección dan a la humanidad? Oh, es impresionante, embajador. Con su permiso, quería juntar unas cuantas palabras más a ese resumen que usted hizo. Usted había escuchado sobre el mandato británico sobre la Palestina. ¿Qué era el contenido del mandato británico sobre la Palestina y quién le dio a los británicos ese mandato? Aquel tiempo, en San Remo, 1920, la Liga de las Naciones toma la decisión, antes que se creó las Naciones Unidas, reconociendo el derecho de los judíos, construir, volviendo a su tierra para reconstruir de nuevo el hogar judío, su Estado. Ellos dan a los británicos que estaban en el poder aquel tiempo, que ganaron de los turcos ese territorio que se llamaba Palestina, les dan el mandato, el documento del mandato. A mí me gustaría que todo el mundo abra en Google qué significa el documento del mandato que se dio por la Liga de las Naciones a los británicos. ¿Qué es su contenido? Y su contenido es para ayudar a reconstruir adentro del territorio de Palestina, así se llamaba el territorio. Nosotros nos confundemos cualquier cantidad, pueblo palestino que se apoderó de ese nombre. No había pueblo palestino. Palestina era un nombre de un territorio, una zona. Adentro de ese territorio vivían judíos, árabes, cristianos, drusos, ashuritas, sudaníes, étnicas. Es como usted dice hoy día que adentro del Balcán se levanta un pueblito y dice, yo soy los balcaneses, a mí me pertenece el Balcán. O en Escandinavia se levanta un pueblo y dice, yo soy Escandinavia, a mí me pertenece Escandinavia. No. En la región que se llamó Palestina, la tierra de Israel, Eretz Israel, vivían cualquier cantidad de étnicas. Así es. Entonces, pero la Liga de las Naciones reconoce el derecho de los judíos a regresar a su tierra y da el mandato a los británicos para que ayude a construir aquí. ¿Y qué hacen los británicos? Hacen todo el contrario. No sé cómo se dice la palabra, traicionan el contenido del mandato y ellos dividen el territorio a su interés y construyen algo que jamás existió, que hoy día lo llaman Jordania, que es 80% del territorio del mandato británico sobre la Palestina para crear ahí el Estado judío. Y en la parte occidente del Jordán, lo que llamamos Judá y Samaria, ahí dejan a dos grupos y a veces les da hasta coraje para que sigan luchando uno contra el otro. Pero se levantan los judíos y salen contra el mandato británico
para sacarlo de la zona. Los británicos, durante la Segunda Guerra Mundial, no tienen que hacer sino cerrar las puertas de Israel frente a refugiados que se escapaban de Europa, que buscaban una tierra para poner sus pies, y venían con barcos de inmigrantes, los llamaban inmigrantes ilegales, cuando que judíos que quieren regresar a su tierra, los llamaban aliyah no legales. Ellos cerraron las puertas y barcos que tenían que llegar a esa tierra tenían que quedarse en aguas o regresar de vuelta a Alemania, como el St. Louis famoso, que llegó hasta Estados Unidos y ahí le cerraron también la puerta. Y regresó a Hamburgo, si no me equivoco, y de ahí a los campos de concentración, porque cerraron las puertas. ¿Tenían la culpa? ¿Tomaron parte dentro de ese asunto? Se puede decir que sí, que tomaron parte adentro de esa masacre, adentro de ese holocausto. Porque si no, tenían que abrir las puertas y ayudar a esos judíos a salvarse. Ahora, ¿por qué cerraron las puertas de Palestina, Eretz Israel? Por la influencia de los árabes que había ahí, que no querían que judíos entren a esa tierra. Sabemos el cuento de Haj Amin al-Husseini, que era uno de los líderes de ellos, que llegó hasta Hitler para con él llegar a un plan cómo se extermina también los judíos que vivían ya en Israel, que llegaron a Israel como pioneros. Hasta se construyó unidades musulmanes en Albania por el mismo propósito, para ayudar a Hitler cuando que llega a la tierra de Israel, Rommel, de África, para exterminar ahí los judíos. Te quiero contar un cuento que quizás no lo saben en el mundo, pero en Israel, los pocos que vivían, los primeros pioneros, hicieron un plan de si Rommel va a cruzar el desierto y va a cruzar Egipto y va a cruzar la península de Sinaí, y si va a entrar a la zona de Israel, entonces se van a concentrarse en el Monte Carmel para la última lucha, algo como Metzada. Metzada del Monte Carmel. Hasta ahí pensaron otra masada en el Monte Carmel. Si los alemanes nazis van a entrar para exterminar también a los judíos que vivían en la tierra de Israel. Hasta ahí. Imagínate con todo ese peligro, luchan contra los británicos. Y llega la situación con los británicos hasta que ya no pueden resistir, a pesar que tenían alrededor de 100,000 soldados en la zona. No tenían qué hacer. Alrededor de 100,000 soldados en el Medio Oriente, cuando que hay la Segunda Guerra Mundial en Europa, y ellos cuidan el status quo entre judíos, israelíes y árabes. ¿Cómo lo puedes llamar ese asunto? ¿Cómo se llama? Y cuando que hay grupos que luchan contra ellos, los ahorcan, los llevan a la horca. Jóvenes que porque los capturaron, que están poniendo carteles en las calles contra el mandato británico. ¿Te imaginas? Y a pesar de todo, al final los británicos vienen a Naciones Unidas para devolverles la llave, diciendo, no podíamos hacer nada en frente de ese conflicto.
si estás devolviendo la llave porque no puedes resistir frente a ese conflicto judío-árabe, árabe-judío, devuelve la llave de manera honesta. Todo el territorio del mandato británico, no solo ese pedacito. A ellos se le dieron las llaves, el mandato británico, que tenían que hacerlo de manera leal a la Liga de las Naciones, de acuerdo a la orden y la decisión de la Liga de las Naciones. Ellos no hicieron lo que tenían que cumplir y devolvieron la llave cuando hay un conflicto, pero no devolvieron la llave de todo el territorio, solo del 20% del territorio. Ahí donde que usted cuenta que salió la delegación de Naciones Unidas, entre ellos el señor Jorge García Granados, el embajador de Guatemala, y él con sus ojos ve lo que está pasando y toma él y sus amigos la decisión de la repartición a un Estado judío y un Estado árabe. Ahí está escrito. Así es. Y nosotros aceptamos el pequeño territorio, a pesar de que el territorio del mandato británico era inmenso, aceptamos ese territorio. Aceptamos la decisión de Naciones Unidas. ¿Quién no aceptó? Los árabes. Así fue. Entonces, ¿por qué vienen hoy día con quejas? Ellos no aceptaron. Así fue. Si aceptaban aquel tiempo, no había conflicto. Los británicos salen en el 48, en mayo 48, de Israel, cuando que bajan la bandera en Haifa y el último comandante sale con su barco, se declara en Israel viernes a las 4 de la tarde la independencia de Israel. Hei Beiyar 48, 4 de la tarde. De una vez comenzó la guerra. 5 países nos atacan. Ejércitos de 5 países, ese país todavía ni nació, solo está naciendo, está en su cuna. Y a alguien de los liderazgos del mundo le importaba. ¿Alguien vino a ayudar? Nadie. Todos cruzaron las manos. Y los pocos que estuvieron ahí lucharon más de un año en la guerra de la independencia y vencieron a los árabes. Y ellos todavía vienen quejándose. Y dicen, recordando la Nakba, que ellos perdieron. Están llorando porque perdieron. El liderazgo árabe declaró, vamos a botar a esos judíos al mar. Así fue. La vergüenza es de aquellos líderes alrededor del mundo, líderes demócratas, donde derechos humanos, las Cruz Roja, viendo ese masacre que está por venir, 5 estados con sus ejércitos contra algo que están haciendo, un bebé en su cuna, y el mundo se calla. Así fue. Perdón que ganamos la guerra. Gracias, Señor, porque la ganaron. Él estuvo con ustedes. ¿Me entiende? Y por aquel tiempo del mandato británico todavía sigue el conflicto. Porque alguien tenía que también ver la historia y rechazó la historia. Tremendo. Una de las problemáticas que tenemos hoy día es gracias a los británicos de aquel tiempo. Comprendo. Y eso el mundo no conoce. No. Ve el conflicto de hoy, pero no entiende de dónde viene ese conflicto. A pesar que tenemos todo el derecho sobre todo ese territorio. Todo ese territorio es la tierra de Eretz Israel. Jamás había ahí
un Estado palestino anteriormente, jamás ahí había un pueblo palestino. Ellos declaran hasta que quieren poner su capital en Jerusalén. ¿De cuándo Jerusalén era capital del pueblo palestino? Que me mencionen un presidente que estuvo dominando Jerusalén, un presidente palestino que estuvo dominando Jerusalén en algún tiempo. Nunca existió. ¿Cuántas veces? ¿Cuándo era? Jamás de la vida. Había épocas que ese territorio estaba ocupado por los musulmanes, por ejemplo, 400 años de la época turca que estaban dominando ahí. Si había pueblo palestino, ¿por qué no les dieron ahí crear un Estado palestino? Entonces, hay que poner las cosas, la verdad, sacarla afuera. Y creo que llegó también el momento. A pesar que queremos llegar a unos acuerdos con ellos, quiero declarar de la manera más abierta: todo ese territorio pertenece al pueblo de Israel. Hay una realidad y por modo de esa realidad estamos dispuestos a hacer concesiones, pero el territorio no es árabe, el territorio es israelí. La Biblia, También. la historia sagrada da fe. También. Es el testimonio, aquí está, Sí. que todo ese territorio fue el Señor el que lo entregó a su simiente, a la simiente de Abraham, al pueblo judío. Está escrito. No tenemos ninguna duda, señor embajador, de que es así por derecho divino y por derecho de haber nacido y crecido las generaciones de todo ese pueblo milenario en esa tierra santa. Querido embajador y queridos hermanos, lecciones para aprender para toda la humanidad, quisiera concluirlas de una manera muy sencilla. ¿Quién podría hacer lo que Israel ha hecho ante toda la oposición que usted ha escuchado de injusticias, de desconocimiento, de falta de atención, de no quererse involucrar con la verdad de lo que significa el pueblo de Israel en su tierra? ¿Y qué hicieron ellos hasta hoy? En este año, cuando estamos produciendo este programa, cumplen 66 años. Pero cualquiera diría 66 años, son solo 66 años. Quisiera decirles con todo amor y gratitud, esa nación nos ha enseñado tanto a toda la humanidad. Teniendo apenas 66 años, nos han enseñado lo que significa un Dios real, que les ha dado su protección sobre dos guerras terribles, la de independencia y la guerra de los 6 días. Él les dio la victoria. Ustedes pelearon, hicieron su parte, pero el Señor hizo milagros para poder darles la victoria. ¿Y qué más han aportado? Ciencia, tecnología, riego por conteo de gota. Eso es algo que no tiene forma de agradecerse, y 1000 razones más que han dado en tan corto tiempo. Premios Nobel de la Paz, judíos. Un porcentaje impresionante de premios Nobel han sido de origen judío o israelíes, lo cual es impresionante. ¿Cuál es la lección? Le digo cuál es. Mire, tengo en mis manos la Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí Dios se revela y Dios ha dicho: el pueblo judío es mi pueblo, Israel es mi nación, donde yo he puesto con todo mi amor. Le voy a dar un texto que le va a bendecir. Oiga este texto que le voy a dar. Pero he elegido a Jerusalén para que mi nombre esté en ella. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6 y versículo 6. Obviamente, ¿cuál es la lección? Si Dios está
por ellos, ¿quién contra ellos? Amenazas, sí. Intenciones malas, perversas, sí. Pero Dios tiene un plan. Y ese plan, mi querido embajador, es que su pueblo será por siempre su pueblo. Y desde ahí el mismo Señor gobernará a todas las naciones de la tierra. Está escrito. Aleluya. Estoy tan agradecido por su Muchas presencia. gracias. Estoy tan agradecido, mis hermanos amados, porque estamos teniendo un programa de conmemoración del Holocausto y con implicación de lo que puede representar la enseñanza de aquello que el hombre debe de aprender mientras esté en este planeta vivo. Gracias por habernos permitido estar en su hogar. Gracias, querido embajador Moshe Bahar, por su presencia en Canal 27. Y queremos decirles que en breve tendremos el Día de Israel, cuando ustedes y yo compartiremos toda una programación durante todo el día, haciendo un recuerdo de los 66 años del Estado de Israel. Señor embajador, solo le pido que por favor se despida de la audiencia que le está escuchando. Señor Pastor, usted es un gran líder. Le quiero agradecer su invitación. Yo creo que conversando y no olvidando el pasado, podemos lograr mejorar ese mundo. Un poquitito lo que nosotros llamamos Tikkun Olam. Tikkun Olam significa arreglar, enmendar el mundo. Y yo creo que es nuestra misión hoy día. Y podemos hacerlo. Podemos lograr mejorar